¿Alguna vez te has preguntado qué se siente al nacer con el trabajo más poderoso de la Tierra, solo para empezar a fallar de inmediato? Como si, antes de aprender a caminar, ya hubieras estropeado tus deberes divinos. Pues, abróchense los cinturones, que esta noche nos zambullimos de cabeza en la vida absolutamente demencial, aplastante y ridículamente estresante de un faraón egipcio. Olvídate de tus problemas de CEO, de la deuda de tu préstamo estudiantil o de esa incómoda cena familiar. Imagina ser responsable del amanecer, casarte con tu hermana y revisar constantemente tu vino en busca de veneno. Todo antes de tu primera taza de café. En serio, chicos, antes de que os pongáis cómodos, dadle a me gusta y suscribíos si de verdad os mola lo que hacemos aquí. Y dejad un comentario abajo diciéndome desde dónde nos veis. Siempre es una locura ver quién se une a este caótico viaje histórico desde cualquier rincón del planeta. Bien, bajad esas luces, quizás encended un ventilador para ese suave zumbido de fondo. Y emprendamos juntos el viaje de esta noche. Así que, eres un recién nacido. Enhorabuena. La mayoría de los bebés pueden, ya sabes, llorar, eructar, hacer un glorioso desastre que sus padres luego suben con entusiasmo a internet. Tú no, amigo. No pon. Te envuelven en lino ceremonial, como un diminuto, importantísimo y probablemente muy picajoso burrito. Sacerdotes con un delineador sospechosamente impecable te inspeccionan, probablemente buscando una marca de nacimiento con forma de ankh o algo igualmente profundo. Y entonces, ¡boom! Eres declarado la encarnación física de Horus, dios de la realeza. No eres solo un bebé, eres un evento político en toda regla, con profecías ominosas, sesiones de observación de estrellas, donde los sabios entrecierran los ojos al cielo, y quizás hasta una vaca sagrada mugiendo solo para ti. En algún lugar, un tipo con la cabeza calva y una cantidad excesiva de col ya está grabando tu nombre en una tablilla de piedra que nunca jamás leerás. Desde tu primer aliento, todos a tu alrededor están en un estado de ligero pánico. No porque seas frágil, ojo, sino porque eres el próximo dios viviente. Así que, con que hipes un poco, el astrólogo de la corte probablemente declarará una crisis nacional, consultará las entrañas de un ganso de sacrificio y decidirá que hay que construir un nuevo templo, inmediatamente. ¡Ay, créeme! Será culpa tuya. ¿Infancia? ¿Qué es eso? No hay legos. Tienes cetros ceremoniales que no puedes masticar bajo ningún concepto, aunque te duelan las diminutas encías. ¿Nanas? Nah, lo tuyo son himnos, escritos sobre ti, cantados por sacerdotes ancianos que huelen a una mezcla de incienso y pavor existencial, recordándote cada noche tu carga divina. Tu cuna es probablemente una estructura chapada en oro, más fría que el Nilo en febrero, y probablemente menos cómoda que una roca. Estás rodeado por un séquito de cuidadores cuya única misión es asegurarse de que no mueras prematuramente. Eso sería súper incómodo para el reino. Ve decepciones a todo el panteón, porque ¿quién quiere esa clase de ira divina? C. Hagas algo indigno como, ya sabes, gatear por el suelo del palacio. Básicamente, te dan a biberón las expectativas políticas. ¿Tus primeras palabras? Y si siquiera piensas en jugar con tu primo, alguien susurrará. Ese es el cuarto en la línea de sucesión. Conviene no perderle de vista. Podría intentar hacerte tropezar durante una procesión y reclamar el trono. Nada de juegos, solo vigilancia dinástica. Incluso antes de que puedas caminar, te están preparando para gobernar. Los consejeros reales, que probablemente tienen más arrugas que una momia, ya están planeando tu educación, elaborando meticulosamente tu imagen pública. Piensa en estrategas de relaciones públicas de la antigüedad.
Y probablemente eligiendo a tu futura esposa que, alerta de spoiler, compartirá tu apellido y, muy posiblemente, tu mandíbula. Y no olvidemos el currículo básico. Te están criando para que creas que eres genuinamente divino. Eso no es una bonita metáfora, amigos. Se espera que interiorices desde una edad ridículamente temprana que el sol literalmente sale por ti. Lo cual es adorable, hasta que te das cuenta de que todo el reino te culpará colectivamente si no lo hace. Imagina despertarte cada mañana preguntándote si te acordaste de hacer tu oración para el amanecer, porque si no, es una crisis nacional y una mala reseña en Yelp para tu divinidad. Si pensabas que nacer como un dios viviente venía con ventajas, como saltarte la escuela o pasar las mañanas dando de comer patos en el Nilo, sin que alguien documentara cada uno de tus movimientos para un futuro papiro histórico. Piénsalo de nuevo. Como joven faraón en formación, tu agenda hace que los CEO modernos parezcan desempleados. Tu día comienza temprano, tan temprano que las estrellas aún brillan y los sacerdotes ya están cantando. No te despierta una amable niñera susurrando dulzuras, sino un mayordomo con cara de piedra, sosteniendo una tablilla de oro que detalla las responsabilidades del día. Y te aseguro, echar una siesta no está en esa lista. Primera lección. Leer y escribir jeroglíficos. Esto no es tu típico ABC, gente. Son pequeñas y complejas imágenes de pájaros, ojos y panes boca abajo que, de alguna manera mágica, forman políticas gubernamentales enteras. Un garabato equivocado, una pluma fuera de lugar, y habrás condenado accidentalmente a alguien a un tormento eterno o decretado que todos los burros deben llevar sombreritos. La presión es real. Luego está la instrucción religiosa, que no es solo la escuela dominical. Te interrogan sobre los nombres sagrados de los dioses. Todos los 2000, probablemente, la forma correcta de bendecir un pepino para la fertilidad y cuántas veces parpadear durante una ofrenda para no ofender a una deidad. Si te equivocas, un sacerdote te frunce el ceño como si hubieras estornudado directamente sobre Ra, lo cual es un gran faux pas cósmico. También estudias matemáticas, no para hacer impuestos. Tú eres los impuestos, sino para construir monumentos. Te enseñan geometría no por diversión, porque la diversión es para la gente común, sino porque un día alguien te preguntará cómo apilar 23 millones de bloques de piedra caliza en una pirámide perfecta sin inventar accidentalmente una pirámide inclinada de Giza. Y no olvides hablar en público. Tendrás que dar discursos a multitudes que literalmente creen que controlas el clima. No puedes improvisar cuando tus palabras podrían interpretarse como instrucción divina. Di la cosa equivocada, como quizás menos inundación del Nilo este año. Y de repente, los precios del grano se desploman y te enfrentas a una hambruna que tú solo causaste con tus divagaciones casuales. La estrategia militar es lo siguiente. Tienes 10 años. Ni siquiera has tirado una piedra con rabia a tu primo molesto. Pero ahora se espera que conozcas las formaciones en el campo de batalla, intrincadas técnicas de cruce de ríos, y cómo mencionar casualmente golpear a los nubios en una querus. Conversación educada. ¿Filosofía? Eso no lo tienes. En su lugar, te enseñan cómo mantener Ma'at, el sagrado equilibrio cósmico, lo cual suena increíblemente poético, hasta que te das cuenta de que significa asegurarse de que las cosechas crezcan, los criminales no se rebelen y nadie insulte a los dioses durante la temporada de inundaciones. Básicamente, eres el conserje personal del universo, limpiando constantemente desastres cósmicos que ni siquiera causaste.
Todo esto ocurre bajo los ojos hipervigilantes de tutores, que son a partes iguales maestros, informantes que reportan cada uno de tus movimientos a la corte, y ataques de ansiedad andantes, ellos mismos. Al final del día, tu diminuta cabeza real está llena de símbolos, horarios rígidos, leyes sagradas arcaicas y la paranoia política suficiente para mantenerte despierto por la noche, preguntándote cuál de tus cetros de oro es en realidad una elaborita, diminuto dispositivo de rastreo. En la mayoría de las infancias, tus amigos son los niños que comparten aperitivos, juguetes y un deseo mutuo de evitar los deberes. Pero cuando eres el futuro faraón, tus amigos son más bien potenciales enemigos envueltos en túnicas de lino caras. Cada uno con un padre ambicioso pisándoles los talones. Cada niño con el que interactúas es una variable política, una posible alianza o un futuro rival. ¿Ese chico alegre que corre contigo por los jardines del palacio? Ah, es el hijo del sumo sacerdote, probablemente ya practicando su técnica de reverencia. El que siempre gana en los juegos de mesa, sobrino de un general, probablemente trazando en secreto tus debilidades. ¿Y la chica con la que de verdad te gusta hablar porque parece remotamente normal? Ya está prometida a tu primo por la estabilidad dinástica, probablemente antes de que perdiera su primer diente. Y no estás rodeado de amigos, estás rodeado de personas con títulos, linajes y padres de aspecto muy nervioso que calculan constantemente el ascenso social de su familia. Todos actúan amablemente, pero solo porque se te considera sagrado, y sus carreras enteras, por no hablar de sus propias vidas, dependen literalmente de tu favor. Eso no es amistad. Eso es un networking ancestral hiperavanzado con apuestas increíblemente altas. Incluso tus tutores informan sobre tu comportamiento. ¿Mostraste signos de independencia? Excelente y también sutilmente amenazante para el orden establecido. ¿Cuestionaste los rituales, aunque sea un poco? Nada, excelente y posiblemente herético, exigiendo una severa reprimenda sobre la piedad divina. Punto. ¿Preguntaste si tu primo podía dejar de mirarte durante el almuerzo? Alarmante y definitivamente irá en el papiro como un posible signo de favoritismo. O, peor aún, una facción política en ciernes. ¿Privacidad? ¿Qué es eso? Simplemente no existe. No puedes escabullirte un momento para divertirte porque la diversión es un comportamiento altamente sospechoso para un ser divino. Si desapareces durante 10 minutos, alguien alerta a la guardia del palacio, que probablemente lanza una operación de búsqueda a gran escala. Eres divino, después de todo, y lo divino no debe deambular sin supervisión como la cabra de un granjero común. Y que el cielo te ayude si muestras favoritismo. Invita a un niño a jugar Senet, y otros 3 escribirán inmediatamente cartas airadas en pictogramas a sus influyentes padres. Di algo amable a la hija de un noble, y de repente hay un rumor en todo el palacio de que has elegido a tu reina a la tierna edad de 9 años. Entonces, ¿qué haces? Te vuelves reservado, impecablemente educado y agresivamente políticamente neutral. Dominas el arte de reír sin ganas y de halagar túnicas que en secreto detestas. Aprendes a hacer que cada amistad parezca perfectamente igual, porque si alguien se siente menospreciado, su familia podría conspirar contra ti durante el desayuno de la mañana siguiente. Esta es la versión real de no quiero amigos nuevos, no porque no los quieras, sino porque cualquiera de ellos podría crecer para convertirse en tu asesino, tu rival implacable o peor aún, tu cuñado. A estas alturas, ya no eres solo un príncipe, eres oficialmente divino. No solo es de la realeza, qué divino, sino divino de verdad, de los de verdad, un dios en la tierra. Los sacerdotes lo confirman con proclamaciones dramáticas. Los papiros lo reiteran en lenguaje florido. Y la gente común
se inclina literalmente como si tú hubieras inventado personalmente la luz del sol y el aire acondicionado. Lo cual suena increíblemente impresionante, hasta que te das cuenta de que nadie te preguntó si estabas listo para ese tipo de presión intensa y constante. Cada vez que estornudas, alguien lo declara un mensaje profundo de los cielos, que requiere una interpretación inmediata y posiblemente una nueva ofrenda sagrada. Cada paso que das está ritualizado, coreografiado e imbuido de significado cósmico, y cada pequeño error que cometes debe ser explicado cuidadosamente de una manera que no implique en absoluto que los dioses sean torpes, olvidadizos o propensos a tomar malas decisiones. Pero aquí está lo curioso. Mientras todos te llaman Horus en la tierra, sigues golpeándote el dedo del pie con artefactos antiguos. Te sale algún que otro grano en el worst momento posible y te duele el estómago por comer demasiados higos. Divino, quizás, pero ciertamente no inmune a la mala digestión o a los momentos incómodos de la adolescencia. La contradicción es asombrosa. Te enseñan que eres todopoderoso, capaz de mover montañas, pero no puedes salir del palacio sin 5 guardias fornidos, 3 sacerdotes demasiado dramáticos y una procesión completa en carro. Supuestamente, controlas las inundaciones del poderoso Nilo, la savia misma de Egipto. Pero si tropiezas con un gato del palacio, alguien empieza a susurrar inmediatamente sobre malos augurios y una perdición inminente. También se espera que mantengas meticulosamente el equilibrio divino del cosmos. Punto. Suena poético y profundamente espiritual hasta que te das cuenta de que se te culpa personalmente si hay una sequía, un motín en el mercado o incluso una cosecha de cebada ligeramente decepcionante. Y, por supuesto, hay rituales. Constantes, agotadores, increíblemente específicos. Debes hablar en frases divinas especiales que probablemente suenen como antiguos trabalenguas. Comes comida santificada que sabe sospechosamente a gachas insípidas. Participas en interminables ceremonias, donde tienes que fingir que derrotas el mal usando atrezo y objetos dorados ridículamente pesados. Todo mientras sudas a mares en una túnica de lino que no transpira nada. Es como una obra de teatro comunitaria perpetua, de alto riesgo, donde el público es todo el reino y los dioses son los críticos más duros. En privado, quizás sientas una duda abrumadora, una profunda sensación de aburrimiento o simplemente el impulso desesperado de pedir una pizza. Pero no puedes decir eso, ni siquiera a tu amigo más cercano. Falso, porque decir, honestamente, no estoy seguro de ser un dios, es la forma más rápida de causar un colapso teológico, desestabilizar todo el reino, o peor aún, ser reemplazado por un primo más entusiasta que está definitivamente seguro de que es un dios. Así que sonríes. Bendices estatuas con una expresión practicada y serena. Saludas desde los balcones hasta que te duele el brazo. Y te preguntas en silencio cuántos faraones antes que tú también odiaban este trabajo en secreto y solo querían una vida normal. Como quizás ser un muy buen alfarero, porque aquí está la cruda verdad. Ser un dios no era liberador. Era un desempeño a tiempo completo, de alta presión y con consecuencias literalmente eternas. Se esperaba que fueras perfecto, místico, celestial y absolutamente impecable. Incluso en los días en que todo lo que realmente querías era comerte una granada en paz, sin ser observado por una docena de escribas ansiosos, listos para registrar cada uno de tus mordiscos. Y nadie te advierte que cuanto más alto te colocan,
más solitario se vuelve en la cima del monte de la expectativa divina. Solo estás tú, tu enorme corona y el peso aplastante de la responsabilidad cósmica. Así que ha llegado la pubertad. Tu voz se quiebra en medio de una bendición. Tu cuerpo está cambiando de las maneras más incómodas. Y justo cuando las cosas no podían ponerse más incómodas, tus consejeros se acercan con un papiro y una sonrisa, anunciando: es hora de elegir una esposa, preferiblemente tu hermana. Sí, tu hermana. O tu media hermana. O tu tía. O tu sobrina, en la noble tradición de mantener el linaje puro. Un término que aquí significa genéticamente arriesgado de maneras sobre las que la ciencia moderna gritaría a voz en cuello. Ahora se espera que te cases con una pariente cercana, tu tía, tu media hermana, tu prima. Todas opciones perfectamente aceptables según la política dinástica. Y ningún consejero genético resultó herido en la realización de este matrimonio real. ¿Romance? Totalmente irrelevante. ¿Preferencia personal? No forma parte de la agenda ceremonial. Esto es puramente por la imagen, la legitimidad y para no diluir esa preciosa sangre divina. Eres divino. Ella es divina. Y nada grita más legitimidad divina que tomarse de la mano en tu boda con alguien que también compartió tu nodriza y probablemente te robó los juguetes cuando eras un crío. Mientras tanto, todo el palacio zumba de emoción y curiosidad mórbida. Los oficiales de la corte debaten qué pariente es la menos emparentada, como si fuera un retorcido acertijo real de los dioses mismos. Los sacerdotes están absolutamente encantados. El linaje permanece celestial, prístino y perfectamente incestuoso. Los sirvientes probablemente están haciendo apuestas sobre cuánto tardará en aparecer un heredero divinamente adecuado. ¿Y tú? Solo intentas fingir que todo es perfectamente normal, para nada extraño y definitivamente parte del plan divino. Pero la cosa se pone mejor, porque no se trata solo del matrimonio, se trata de herederos, y rápido. Apenas te ha salido el primer vello de la barbilla, todavía estás aprendiendo a afeitarte sin cortarte, y ya hay una presión inmensa para producir un mini faraón que mantenga la línea sagrada. Sin presión, chico. Solo todo Egipto contando con tus torpes hormonas adolescentes para producir un sucesor impecable y divino que no tropezará con sus propios pies. Y mientras todo este drama biológico y político se desarrolla, se espera que permanezcas tranquilo, completamente sereno y perfectamente ceremonial. Porque no eres solo un esposo. Eres un símbolo viviente de orden, fertilidad y poder cósmico divino, especialmente durante esos elaborados rituales donde eres paseado con tu nueva novia, quien, para recordártelo de nuevo, también puede ser tu sobrina, haciendo que las reuniones familiares sean increíblemente confusas. En privado, quizás sientas una profunda sensación de asco, confusión total o simplemente la abrumadora necesidad de huir al vasto y vacío desierto y gritarle a una duna de arena hasta quedarte sin voz. Pero expresar eso te haría parecer inestable, impropio de un faraón, y probablemente te haría ser reemplazado por ese primo ligeramente más entusiasta. Así que asientes. Sonríes. Asistes al fastuoso banquete, fingiendo disfrutar de la comida. Te casas con tu hermana y de alguna manera te convences de que todo es por el bien mayor del reino, por la estabilidad de Egipto. Porque ¿qué importa un poco de endogamia cuando todo el destino de una civilización depende de que produzcas un heredero adecuadamente divino que podría tener o no 3 codos? Esta, amigos míos, es la pubertad real, patrocinada por la genética antigua, la política despiadada y una buena dosis de negación. Lo único más retorcido que el árbol genealógico real es fingir que todo es completamente divino. Finalmente, has sido coronado faraón.
Es hora de disfrutar de la gloria, ¿verdad? Recostarte, relajarte, quizás ordenar unos miles de esclavos adicionales para que te abaniquen. No exactamente. Primero, te pegan una barba falsa a la barbilla con cera de abejas, lo cual probablemente se siente asqueroso. Y te atan una cobra altamente venenosa a la frente, porque la seguridad es lo primero. Enhorabuena. Ahora pareces una estatua muy ansiosa con dolor de espalda crónico, perpetuamente preocupada por el fallo del adhesivo de la barba y las mordeduras de serpiente. Hablemos de la corona. No es un accesorio real bonito y ligero que puedas ponerte y olvidarte. Oh no, es un tocado sólido, a menudo de doble capa, hecho de cuero pesado, lino rígido y a veces metal real. No estás solo usando un sombrero. Lleva simbolismo, simbolismo pesado, sudoroso, que te causa calambres en el cuello, y tienes que permanecer de pie durante horas mientras lo llevas puesto, generalmente bajo el sol egipcio abrasador, mientras los sacerdotes cantan cosas profundamente profundas, y probablemente muy aburridas, en tu oído sobre el universo. Todo dependiendo de tu postura perfectamente mantenida. La doble corona, esa icónica, es la verdadera estrella aquí. Combina la corona roja del Bajo Egipto con la corona blanca del Alto Egipto, lo que significa que lo gobiernas literalmente todo, desde el delta hasta la primera catarata. Es hermosa en teoría y absolutamente terrible para tu cuello. Se siente menos como una corona y más como equilibrar dos cascos y una planta de interior en tu cráneo. Todo mientras intentas parecer sereno y omnipotente. Luego viene el ceremonial faldellín blanco largo, que es básicamente una falda glorificada. Fajines de piel de leopardo, leopardo real, probablemente, corazas de oro, pesadas y que no transpiran. Todo hecho para impresionar a los dioses y abrumar completamente tus articulaciones. El lino se pega en todos los lugares equivocados cuando sudas. El oro no transpira. Y no tienes absolutamente permitido moverte. Incluso si una pulga de arena te sube por la espinilla o tienes un picor incontrolable. ¿Y las sandalias? Olvídate de la comodidad. Son puramente decorativas. Son básicamente chanclas de papiro que ofrecen cero soporte de arco y te recuerdan constantemente que el estilo en el antiguo Egipto llegó mucho antes que la circulación o la podología. Pero aquí está el curioso. Nada de esto es opcional. Debes parecer divino. No cómodo en un carro mientras lideras el ejército divino. Estamos hablando de esculpido en una divinidad eterna para la posteridad divino. Incluso si estás sudando a mares, con rozaduras por el oro y tratando desesperadamente de no desmayarte en el Nilo por un golpe de calor, cada atuendo que usas, cada color que eliges, cada pluma que sobresale torpemente de tu tocado, tiene profundas implicaciones cósmicas. El símbolo equivocado podría ofender a un dios y convocar una plaga de langostas. El color equivocado podría señalar inestabilidad política o una guerra civil inminente. El dobladillo equivocado podría accidentalmente convocar una hambruna o hacer que el Nilo se seque misteriosamente. Sin presión alguna. Ahora eres oficialmente parte de una declaración de moda centenaria, hecha para los dioses, no para la flexibilidad, la ventilación o la comodidad humana básica. Y lo único más agotador que gobernar Egipto es hacerlo llevando 30 libras de pompa espiritual y fingiendo que nada te pica, roza o se siente como una pequeña prisión dorada. Tu trono puede ser de oro puro, reluciente y majestuoso, pero te aseguro que no es ergonómico. Y lo único más pesado que la corona en tu cabeza es la expectativa aplastante de que la uses como si realmente estuvieras disfrutando. Ser faraón conllevaba poder ilimitado, claro, pero también culpa ilimitada. Eras adorado como un dios viviente, absolutamente. Pero en el mismo momento en que algo salía mal, todo el reino te miraba directamente a ti,
como si tú mismo hubieras desenchufado el Nilo. ¿Demasiada lluvia? Claramente el faraón está desequilibrado y descuidando sus deberes. No hay suficiente lluvia. Los dioses deben estar castigando al faraón por alguna afrenta divina. ¿Las cosechas fallan? Es enteramente tu culpa, amigo. Y si alguien se golpeó el dedo del pie con un escalón del templo, bueno, eso es probablemente porque enfureciste a Bastet estornudando de la manera equivocada durante el ritual de la semana pasada. Es muy parecido a ser un informático medieval para todo el cosmos. Eras el jefe de Estado, el jefe de la religión y el jefe del mantenimiento cósmico. Si el sol no salía correctamente una mañana, la gente no asumía mal tiempo o un evento astrológico único. Asumían que te habías olvidado de rezar lo suficiente. O quizás que habías maldecido al dios Sol Ra mientras te cepillabas los Sol Ra mientras te cepillabas dientes. Tenías un trabajo: mantener el universo funcionando sin problemas, como una máquina bien engrasada. ¿El problema? No tenías absolutamente ninguna idea de cómo hacer eso. Y debido a tu estatus divino, no podías admitir ignorancia de ninguna manera. No sé por qué hay una plaga de ranas, amigos. Quizás simplemente les gusta mucho Egipto. No era una respuesta válida. Tenías que fingir que tenías un plan divino brillante desde el principio, o inventar un ritual complicado y sin sentido en el acto y actuar como si lo hubieras planeado desde el principio. Incluso tus sueños eran propiedad pública, una fuente de escrutinio público interminable. Si tenías un mal sueño, como, por ejemplo, soñaste que perdiste tus chanclas ceremoniales, tus astrólogos de la corte se reunirían inmediatamente, garabatearían furiosamente en papiro y probablemente declararían que un nuevo templo necesitaba ser construido de inmediato para proteger a Egipto de tus ansiedades subconscientes. ¿Dolor de cabeza? Eso es un presagio nacional que requiere una semana completa de ayuno. ¿Te despertaste tarde porque te fuiste de fiesta demasiado con los músicos reales? Un escriba oficial lo anota como un posible signo de desequilibrio apocalíptico. Un estornudo de más, y una cabra es sacrificada por si acaso, porque nunca se puede ser demasiado cuidadoso cuando se trata con un ser divino de mal humor. Y si las cosas realmente iban cuesta abajo: hambruna, levantamiento generalizado, una plaga misteriosa, una devastadora tormenta de arena o un desafortunado incidente con un cocodrilo. La gente no decía: ¡qué salvaje es la naturaleza! O ¡qué mala suerte! ¡Oh, no!, decían: el faraón debe ser débil. O, peor aún, quizás los dioses quieren un nuevo faraón. Así que caminas envuelto en oro, rodeado de incienso y flanqueado por fornidos guardaespaldas, mientras te preguntas en silencio si tus ciudadanos están construyendo una nueva estatua en tu honor o cavando una nueva tumba para tu reemplazo. El papel del faraón no era solo gobernar la tierra, era absorber la culpa por cada picadura de mosquito, cada orilla de río embarrada, cada ganso de sacrificio mal cocinado y cada pequeña inconveniencia en todo el reino. Porque cuando eres divino, no existe tal cosa como un simple error. Siempre es un fallo cósmico. Así que, la próxima vez que te estés estresando por tu trabajo, recuerda al faraón. Nunca fue solo tu trabajo liderar. Era tu trabajo ser perfecto, ser literalmente divino, y aceptar amablemente la culpa cuando el universo hipaba, eructaba o simplemente tenía un día muy malo. Todo mientras llevas una barba falsa y tratas de no casarte con tu sobrina. Suena a trabajo soñado, ¿verdad? Y si te dijera que, durante un par de cientos de años, la forma más ardiente y de moda de enamorarse era ser absolutamente, desgarradoramente miserable. ¿Y si el objetivo principal del romance no fuera el matrimonio, los hijos, ni siquiera una segunda cita, sino adorar a alguien desde una distancia dolorosa, escribir poesía cargada de angustia al respecto,
y rogar a Dios que nunca, jamás, se consumara el idilio? Bienvenidos, amigos, al amor cortés, la tendencia medieval de citas que era básicamente una versión de alta costura, acorazada, de estar permanentemente en la zona de amigos. Y, Dios mío, la nobleza no podía hartarse de ello. Esto no era un romance, era un deporte de resistencia emocional, una extraña mezcla de sufrimiento y éxtasis que se hizo tan popular que desarrolló su propio reglamento retorcido, en parte manual de seducción, en parte ejercicio filosófico y completamente desfasado de la realidad. Este fue el código que enseñó a Europa cómo convertir el desamor en un símbolo de estatus. Nacido en las cortes bañadas por el sol y empapadas de vino del sur de Francia, particularmente en la siempre dramática región de Aquitania, el amor cortés era menos sobre una conexión humana genuina y más sobre arte performático. Piénsalo como el juego de rol en vivo más elaborado y emocionalmente dañino del siglo XII. La configuración era sencilla. Un noble, usualmente un caballero con más músculos que tierras, dedicaría toda su existencia a una dama. Pero aquí está la trampa. Ella tenía que ser completa, absoluta, devastadoramente inalcanzable. ¿Era ella de un estatus social mucho más alto? ¿Estaba ya casada? ¿Preferiblemente con vuestro poderoso y malhumorado señor feudal? ¡Ding! 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 Habéis tocado el gordo del sufrimiento romántico glorioso. El objetivo del caballero no era realmente conquistarla, porque eso sería complicado e implicaría abogados. En cambio, su misión era adorarla desde una distancia muy segura. Compondría poemas sobre el tono exacto de oro de su cabello, que solo había visto desde el otro lado de un bullicioso salón de banquetes. Emprendería búsquedas ridículamente peligrosas en su nombre, como luchar contra un dragón o, más realistamente, ganar un torneo de justas. Todo por el honor de una dama a la que apenas conocía. Y a través de todo ello, sufriría gloriosamente, en silencio. Si esto suena como masoquismo emocional ataviado con una muy cara armadura, es porque lo era absoluta y 100%. Las reglas de este juego demencial eran claras como el cristal, aunque nunca se escribieran. Regla 1. El amor debía ser secreto. Había que operar con la discreción de un espía de la Guerra Fría, intercambiando miradas significativas sobre copas de vino y usando un lenguaje codificado que hacía que todo sonara 10 veces más dramático. Regla 2. Debía ser difícil. Si tu camino hacia el amor no implicaba rivales celosos, experiencias cercanas a la muerte y la constante amenaza de la ruina social, ¿es que lo intentas siquiera? Cuantos más obstáculos, más noble el amor. Y la regla final, la más importante: nunca, jamás, debía ser consumado por completo. En el momento en que se consumara, la magia se esfumaba. El amor perdía su pureza, su exquisita tensión. Era como ver finalmente el final de una serie que has amado durante años, solo para encontrarlo profundamente insatisfactorio. En este juego, el sufrimiento era el quid de la cuestión. El desgarro de un caballero no era un fallo, era una característica, era la prueba definitiva de su devoción. Punto. Cuanto más desesperado su amor, más refinado su espíritu. Este disparatado nuevo código amoroso se entrelazó rápidamente con los ideales de la caballería. Esa lista de verificación caballeresca de honor, servicio y valentía. Un caballero perfecto no era solo una bestia en el campo de batalla. Era humilde y devoto ante su dama. El amor no era una distracción de sus deberes caballerescos. Era una prueba para ellos. El verdadero campeón era el caballero, que podía soportar un corazón destrozado sin romper sus votos, su honor o su expresión impasible. Por supuesto, toda la empresa era fantásticamente hipócrita. Mientras Sir Reginald escribía sonetos sobre la gracia imposible de Lady Eleanor, su matrimonio con el duque Geoffrey, un hombre con el encanto de un avispón asesino,
continuaba completamente inalterado. Y mientras los ideales predicaban la contención y la virtud, la historia medieval está absolutamente plagada de aventuras ilícitas, escándalos que ponían fin a carreras, e incluso duelos mortales provocados por estas obsesiones, supuestamente platónicas. Aún así, la idea prendió. Poetas, trovadores y juglares construyeron carreras enteras, creando estas historias de caballeros que sangraban por amor, damas que lloraban por honor, y el eterno y agonizante anhelo de un deseo insatisfecho. ¿Real o no? La fantasía del amor cortés reconfiguró por completo la forma en que la Europa medieval concebía la pasión, el poder y las relaciones. El amor ya no era solo una emoción, se había convertido en un código, y todos estaban desesperados por descifrarlo. Mucho antes de que Shakespeare se quejara de su dama oscura, y siglos antes de que los sonetos se convirtieran en el recurso favorito de los estudiantes de literatura inglesa con mal de amores, existieron los trovadores. Estos tipos fueron las estrellas de rock originales de la miseria romántica, los poetas músicos errantes que convirtieron el amor no correspondido en una forma de arte que encabezaba las listas, un riff de laúd angustioso y una estrofa, desgarradora a la vez. Y seamos claros, no eran campesinos con sacos de arpillera cantando sobre una buena cosecha. Los trovadores eran a menudo nobles ellos mismos, cultos, multilingües, ridículamente sofisticados y agudamente conscientes de lo peligrosamente adictivo que era cantar canciones increíblemente bellas sobre la esposa de otro hombre, delante de ese hombre. Todo el movimiento arrancó en Occitania, ahora el sur de Francia, a finales del siglo XI, y estos artistas componían sus éxitos en occitano, un idioma que aparentemente estaba hecho a medida para describir la angustia amorosa. Su tema era casi siempre el mismo, el amor inalcanzable. Un caballero desesperada y patéticamente enamorado de una noble dama. Una dama atrapada en un matrimonio sin amor, pero adorada desde lejos como una reliquia sagrada. Era una miseria bellamente orquestada, exquisitamente dolorosa, con acompañamiento musical. Los conciertos de trovadores no se celebraban en tabernas llenas de humo para el pueblo llano. Esto era contenido premium, para una audiencia exclusiva. Actuaban en los grandes salones de los castillos, sus voces resonando en los muros de piedra, mientras señores y damas escuchaban atentamente, viendo sus propios deseos secretos y prohibidos reflejados en las letras. Un buen trovador podía hacer sonrojar a una poderosa duquesa con una sola metáfora bien colocada sobre una rosa y una gota de rocío. Uno grandioso podía encender un escándalo que proporcionaría jugosos chismes por generaciones. Estos poetas desarrollaron un vocabulario especializado para su tipo de anhelo, llamándolo afín, amor o amor refinado. Esto no se trataba de lujuria burda y física, insistían. Oh no, esto se trataba de pura admiración, profunda humildad y una agonía interna que calaba el alma. En su cosmovisión, se suponía que el amor debía doler. Si no estabas constantemente al borde de un colapso dramático y emocional, lo estabas haciendo mal. La dama, siempre, era colocada en un pedestal tan alto que le daría sangrado nasal. Era casi divina, intocable. Un ser celestial perfecto que casualmente estaba atrapada en un matrimonio político en Normandía. El hombre, un caballero o el propio poeta, solo podía probar su valía a través de un servicio incansable, un sufrimiento teatral y un lirismo que desnudaba el alma. Algunos de los trovadores más famosos fueron figuras históricas reales que se convirtieron en leyendas. Estaba Jaufré Rudel, quien, según la leyenda, se enamoró de la condesa de Trípoli sin haberla conocido nunca, basándose únicamente en los informes de su magnificencia. El equivalente medieval de enamorarse del perfil de Instagram de una celebridad. Luego,
estaba Bernard de Ventadorn, quien básicamente convirtió el ser abandonado en una serie de canciones de éxito. Y presidiendo todo esto, como la máxima patrona e influyente, estaba Leonor de Aquitania, una mujer tan poderosa y fascinante que probablemente inspiró incontables de estos relatos y seguramente protagonizó algunos de los suyos propios. Los trovadores no solo inventaron la canción de amor medieval, inventaron la idea misma de que expresar el amor a través del arte era un acto noble, casi sagrado. Su influencia se extendió como la pólvora por toda Europa, dando origen a tradiciones similares. Desde los Minnesänger en Alemania hasta los poetas del Dolce Stil Novo en Italia. Lo que comenzaron no fue solo un género musical, fue una obsesión cultural que definiría cómo el amor sería escrito, cantado y mitificado durante siglos. No solo actuaban para la corte, enseñaron a la corte a amar. Un ideal doloroso, hermoso y completamente impráctico a la vez. En el brillante universo de alto riesgo del amor cortés, la mujer lo era todo. Era la musa, la jueza, la diosa, el premio intocable en el centro del laberinto. Se sentaba en un pedestal metafórico y a veces, literal, adorada por caballeros que cruzarían felizmente un puente hecho de espadas por ella, y alabada en versos que comparaban sus ojos con estrellas lejanas. Pero aquí está lo interesante de ser una diosa. Suena mucho mejor de lo que realmente es. Esta glorificación no era precisamente empoderadora. Era halagadora, claro, de la misma manera que una jaula dorada sigue siendo, técnicamente, dorada. Pero también era confinante, imposiblemente idealizada, y un estándar que ningún ser humano real podría cumplir jamás. La dama del romance cortés era el objeto de fantasía perfecto. Noble, hermosa, virtuosa, casada e inalcanzable. Ese era el quid de la cuestión. Su inalcanzabilidad era el ingrediente secreto que hacía que el amor pareciera tan puro. Los poetas la describían en estos términos sin aliento, casi absurdos. Piel como marfil, cabello como oro hilado, una voz como la miel. Pero no estaban describiendo a una persona. Estaban describiendo un símbolo, una estatua viviente destinada a inspirar iguales medidas de devoción y sufrimiento en sus admiradores. Para los hombres, esta intensa idealización era un trato fantástico. Ofrecía una noble excusa para la vulnerabilidad emocional, algo que escaseaba para los guerreros medievales. Un caballero podía llorar, suspirar dramáticamente o pasar la noche en vela escribiendo poesía terrible, y no sería visto como débil. Sería visto como sensible y refinado, porque su amor por esta divina dama se consideraba una prueba sagrada, forjadora de carácter. Para las mujeres, sin embargo, era una trampa bellamente decorada. Se esperaba que inspiraran esta maremoto de amor obsesivo sin nunca, jamás, actuar en consecuencia. Su trabajo era mantener su gracia, dignidad y virtud impenetrable en todo momento, mientras eran observadas, deseadas y ocasionalmente acosadas por una legión de pretendientes persistentes armados con laúdes y baladas. De vez en cuando, la dama sí ejercía cierto poder real en estas dinámicas. En algunas de las historias más elaboradas, ella era quien establecía las reglas, comandaba lealtad y ponía a prueba la devoción de su caballero con tareas imposibles. Pero este poder era casi siempre simbólico. En realidad, las vidas de la mayoría de las mujeres nobles estaban muy restringidas. Eran piezas de ajedrez políticas, a menudo casadas por alianzas y tierras antes de tener edad para votar, y mucho menos para elegir pareja. Su capacidad de acción en el mundo real era prácticamente nula. Y sin embargo, el amor cortés les dio algo increíblemente raro en la Edad Media: visibilidad. En un mundo completamente dominado por las voces de los hombres, las historias de los hombres y las guerras de los hombres,
Este extraño fenómeno cultural colocó a las mujeres justo en el centro de la narrativa. Se convirtieron en el tema de las canciones, la razón de las búsquedas y el corazón latente de toda la imaginación romántica medieval. Algunas mujeres aprendieron a jugar este juego con maestría. Poderosas figuras históricas como Leonor de Aquitania y su hija, María de Champaña, no fueron solo musas pasivas, fueron patronas activas de esta cultura. Animaron a poetas, encargaron literatura amorosa y modelaron un mundo que reflejaba sus ideales y, a veces, sus ambiciones políticas. Pero incluso en su expresión más sofisticada, el amor cortés nunca se trató de asociación o igualdad. Se trató de distancia, elevación y un montón de anhelo. La dama era adorada, pero rara vez conocida. Era una fantasía con corona, y las fantasías, por su propia naturaleza, no pueden hablar. La caballería comenzó como una guía de seguridad laboral bastante práctica para profesionales fuertemente armados. Sus principios iniciales eran sencillos. Sé leal a tu jefe, no huyas en la batalla, e intenta no masacrar a tus enemigos rendidos. Era un código del campo de batalla. Pero una vez que el embriagador perfume del amor cortés se filtró por las grietas de la armadura, la caballería desarrolló un interior suave y forrado de seda. De repente, cada carga de lanza, cada juramento, cada espuela pulida podía funcionar como una carta de amor secreta. Un caballero ya no luchaba solo por su rey y su reino, ahora luchaba por la sonrisa imaginada. O quizás solo el rumor de una sonrisa, de una dama distante e inalcanzable. El caballero cortés perfecto ahora tenía una estricta jerarquía de devoción en 3 niveles. Primero, Dios. Las oraciones matutinas eran innegociables, incluso antes de las patrullas del amanecer. Segundo, su señor feudal. El servicio incuestionable en la guerra y la paz era la base de su carrera. Pero tercero, y esta era la parte nueva y emocionante, era su dama. El faro invisible, el norte verdadero de su brújula emocional, guiando cada uno de sus gestos. Donde guerreros anteriores, más prácticos, simplemente habían izado sus estandartes de batalla, el caballero cortés, nuevo y mejorado, ataría un favor de la dama a su brazo. Quizás era una cinta, un velo de seda o incluso una manga entera que ella hubiera arrojado desde las gradas. Esto no era camuflaje, era una declaración pública de que el filo de su espada ahora portaba una agenda muy privada y muy angustiosa. Los torneos, que habían comenzado como ejercicios de entrenamiento con armas contundentes, básicamente paintball medieval, se transformaron en un teatro de amor en toda regla. Las gradas que rodeaban el campo de justas estaban cubiertas con estandartes coloridos, y cada caballero anunciaría orgullosamente de quién llevaba el favor a la contienda. Una victoria ya no era solo un triunfo marcial, era una prueba irrefutable de la valía de un amante. Los cronistas de la época registran caballeros que preferirían caer desmayados por el puro agotamiento antes que retirarse de una lucha, arriesgando la vergüenza pública de parecer menos devoto que sus rivales. Este nivel de devoción exigía una cantidad insana de autodisciplina, rayando en el ascetismo. Manuales populares, como el de Amore, el arte del amor cortés, de Andreas Capellanus, predicaban que un verdadero amante debía permanecer humilde, cortés e imposiblemente discreto. Tenía que proteger la reputación de su dama más ferozmente que su propia vida. Tenía que soportar las burlas de rivales celosos sin queja. Y la regla más cruel de todas: tenía que regocijarse en su servicio a ella incluso si su amor nunca, jamás, era correspondido. El dolor mismo era la prueba de sinceridad. Sin embargo, debajo de toda esta retórica de terciopelo, acechaba una realidad de acero. Los castillos aún necesitaban guarniciones, los caminos estaban repletos de bandidos, y las cruzadas extranjeras siempre llamaban. Estos caballeros escribían poesía por la noche,
pero afilaban sus espadas al amanecer. La misma mano que podía escribir tiernamente un rondó sobre los ojos de una dama, podía, solo unas horas después, partir el yelmo de un hombre en dos. Los comentaristas medievales notaron la flagrante contradicción, pero para la audiencia, esa paradoja era el quid de la cuestión. Cuanto mayor el contraste entre la brutalidad del caballero en el campo y su ternura en el verso, más noble parecía. Por supuesto, los corazones humanos reales complicaban constantemente este elegante código. Ocurrieron encuentros secretos. Estallaron escándalos explosivos. Las reputaciones quedaron destrozadas. Pero el ideal, esa armonía tentadora, donde la fuerza de un guerrero se inclinaba ante la gracia de una dama, seguía siendo embriagadora. Para una audiencia medieval, ahogándose en un mar de guerras interminables y matrimonios concertados sin amor, ese ideal lo era todo. Y así, la caballería, acorazada en hierro pero perfumada con anhelo, se convirtió en el sistema operativo oficial del romance aristocrático. La directriz era clara: luchar con fuerza, amar con más fuerza y preferiblemente hacerlo todo desde una distancia respetuosa y poética. Cada código, por muy sagrado que sea, prácticamente implora ser roto. Y el amor cortés, con su enfoque obsesivo en el secreto, el anhelo prohibido y la tensión latente, era básicamente una invitación formal a la transgresión en el mundo real. Debajo de los versos etéreos sobre miradas conmovedoras y la pompa altiva de los torneos, existía la tentación de carne y hueso. Y cuando esa fantasía finalmente decidió salir del pergamino y entrar en el dormitorio, encendió algunos de los escándalos más jugosos de la Edad Media. Un ejemplo: Pedro, Abelardo y Eloísa. En el siglo XII, Abelardo era el filósofo estrella de rock de Europa, el tipo más inteligente de cualquier sala, y Eloísa era su brillante y cautivadora estudiante adolescente. Su relación comenzó como un romance cortés de libro de texto. Lecciones secretas, pasiones intelectuales compartidas, miradas furtivas que rápidamente se transformaron en poemas de amor. Y luego se volvió muy real, muy físico y, en última instancia, muy público. Las consecuencias fueron apocalípticas. Hubo un tío furioso, un hijo clandestino, un matrimonio secreto forzado, la infame y horrible castración de Abelardo a manos de matones a sueldo, y ambos amantes terminando sus días encerrados en monasterios separados, componiendo cartas, el uno al otro que rezumaban a partes iguales debate teológico y desamor crudo, sin filtros. El ideal cortés prometía una devoción ennoblecedora. La realidad entregó mutilación y una vida de penitencia. La alta política tampoco fue inmune a este drama. Leonor de Aquitania, la reina indiscutible de la cultura trovadoresca, constantemente se susurraba que había mantenido demasiados flirteos, más notoriamente con su propio tío, Raimundo de Poitiers, durante el caos de la Segunda Cruzada. Si era cierto o no, no importaba. Los rumores por sí solos bastaron para envenenar su matrimonio con el piadoso rey Luis VII de Francia, y cuando finalmente se deshizo de él por Enrique Plantagenet de Inglaterra, para reconfigurar por completo el mapa de Europa. Unas cuantas canciones de amor, reales o imaginadas, podían literalmente derrocar tronos. Ni siquiera las hijas del rey estaban a salvo. El asunto de la Torre de Nesle de 1314 fue un escándalo real de proporciones épicas. 3 princesas francesas, las esposas de los hijos del rey, fueron acusadas, gracias a unos chismes de un sirviente con la lengua suelta, de mantener relaciones adúlteras en una torre parisina. Los supuestos amantes fueron brutalmente desollados y ahorcados. 2 de los matrimonios reales fueron anulados. Las mujeres deshonradas fueron encarceladas en conventos durante años. La retórica caballeresca elogiaba la virtud femenina como un tesoro sagrado.
Pero el sistema de justicia real tenía cadenas de hierro y mazmorras listas en el momento en que esa virtud mostraba una grieta. Luego estaban las miles de tragedias más silenciosas que nunca llegaron a las crónicas. Damas sin nombre desterradas a castillos remotos por intercambiar demasiadas cartas. Caballeros forzados a una cruzada como penitencia por una mera sospecha de coqueteo. Abades tronando desde el púlpito, comparando un corazón errante con una espada oxidada e inútil. La Iglesia nunca prohibió oficialmente el amor cortés, pero sus tribunales eclesiásticos impusieron muchas multas por familiaridad inmoderada. Era la prueba de que la pasión, por muy poéticamente que se empaquetara, seguía siendo un quebrantamiento de la ley canónica. Lo que estos episodios revelan es la tensión fundamental en el corazón del romance caballeresco. Era un sistema que celebraba el deseo ilícito mientras existía dentro de un orden social rígido, determinado a castigarlo. La misma sociedad que aplaudía los suspiros de amor de un caballero esperaba que éste se detuviera antes de actuar sobre ellos. Cuando esos votos se deslizaron, las reputaciones ardieron, a veces, literalmente. El hermoso sueño de devoción refinada seguía chocando con la dura y fría piedra del poder medieval. El amor cortés podía inspirar poesía, sí, pero también podía destrozar vidas. Y cada nuevo escándalo solo agudizaba el atractivo del siguiente enlace susurrado, porque nada alimenta un romance prohibido como la promesa de la ruina absoluta. Si los trovadores compusieron la banda sonora oficial del amor cortés, entonces los autores medievales proporcionaron su universo cinematográfico interconectado de gran presupuesto. A partir de finales del siglo XII, escritores brillantes como Chrétien de Troyes tomaron las materias primas del anhelo, el secreto y la angustia caballeresca y forjaron los primeros éxitos de taquilla literarios. Extensas narrativas en opúber, prosa y verso donde el amor no era solo una subtrama, era el motor del destino. Entra la corte del rey Arturo, que estos autores transformaron en un laboratorio ficticio para cada dilema caballeresco imaginable. En su obra maestra, Lanzarote, el caballero de la Carretage, Chrétien desveló el triángulo amoroso cortés definitivo y más trágico, la impecable reina Ginebra, su noble pero ajeno esposo, el rey Arturo, y el inigualable Sir Lanzarote, el Lanzarote, mejor caballero del mundo, quien estaba fatal, desesperadamente prendado de la reina. Lanzarote realiza hazañas imposibles por ella. Cruza un puente hecho de la hoja de una sola espada. Derrota ejércitos enteros por sí solo. Sin embargo, su mayor y más agonizante prueba es puramente emocional. Amar a una mujer a la que nunca podrá reclamar abiertamente. Chrétien llenó el relato con todas las reglas establecidas del fin amor. Encuentros secretos, símbolos, y la omnipresente y aplastante amenaza de la ruina si su secreto se descubría. Los lectores de toda Europa enloquecieron con ello. De repente, cada caballero quería ser Lanzarote. Bueno, excepto por la parte que implicaba una vida de culpa agonizante y contribuir a la caída del reino más grande de la tierra. El romance artúrico se extendió más rápido que la peste, pero fue infinitamente más placentero. En Alemania, Wolfram von Schönbach nos dio Parzival, una historia donde el viaje del héroe para encontrar el Santo Grial está inextricablemente ligado a su aprendizaje del valor del amor casto y respetuoso. En Inglaterra, poetas posteriores cosieron épicas masivas y extensas. El ciclo de la Vulgata, el ciclo post-Vulgata y finalmente, el mastodonte del siglo XV de Sir Thomas Malory, Il Morte d'Arthur, que selló la gloriosa y trágica saga del amor y la caída artúrica en el mismísimo cimiento del canon occidental. Pero no todo el romance literario implicaba armaduras de placas tintineantes. Alrededor del año 1230,
Un escritor llamado Guillaume de Lorris comenzó un extraño poema alegórico onírico llamado El roman de la Rosique Ere. En él, un amante debe aventurarse en un jardín amurallado para arrancar su amada rosa, navegando un paisaje donde cada virtud cortés. Humildad, cortesía, piedad, es un personaje con el que debe interactuar. 4 décadas después, otro poeta, Jean de Meun, lo retomó y añadió miles de líneas propias, convirtiéndolo en una sátira mordaz y cínica que se burlaba sin piedad de clérigos, nobles y del mismo código amoroso que sus lectores adoraban. Este extraño poema de 2 caras se convirtió en el bestseller indiscutible de la Edad Media, copiado en cientos de manuscritos y debatido ferozmente en las aulas universitarias. ¿Era un manual moral sobre cómo amar correctamente o una parodia procaz de lo ridículo que era todo el asunto? La respuesta, por supuesto, era sí. Estos textos hicieron más que solo entretener. Estandarizaron el lenguaje del anhelo para todo un continente. Metáforas que ahora consideramos clichés. El amor como una forma de servicio, la amada como una luz brillante, los celos como una oscura mazmorra, se convirtieron en clichés precisamente porque bardos, caballeros y amantes las tomaron prestadas al por mayor de estas historias. Incluso las cortes de la vida real comenzaron a usar estos romances como manuales de etiqueta, enseñando a los jóvenes nobles cómo hacer una reverencia, cómo halagar y cómo desesperarse con la cantidad correcta de estilo teatral. El romance literario realizó un hábil doble juego. Celebraba los ideales que los trovadores habían elogiado, como la valentía por amor, mientras simultáneamente exponía sus contradicciones complicadas y a menudo desastrosas. La ficción hizo que el amor cortés se sintiera más grande que la vida y, de alguna manera, más verdadero que la verdad, asegurando que generaciones que nunca conocieron a un trovador real aún aprendieran a sufrir con un estilo impecable y desgarrador. El dulce perfume del amor cortés no solo se elevó sobre los muros de los castillos, eventualmente llegó hasta el cielo, y las autoridades allí no estaban complacidas. A medida que el sonido de los estribillos trovadorescos se convertía en la música de fondo de la vida aristocrática, obispos y sacerdotes comenzaron a oler a azufre. ¿Cómo?, se preguntaban. ¿Podía una cultura que exaltaba el adulterio, que convertía a las mujeres en ídolos y que celebraba una lujuria cuidadosamente gestionada y latente, coexistir con las enseñanzas cristianas sobre la fidelidad, la humildad y la santidad del matrimonio? La respuesta corta era: no podía, no sin una sagrada tira y afloja. De todos modos, los predicadores golpearon primero. A principios del siglo XIII, las colecciones de sermones populares estaban llenas de cuentos aleccionadores. Predicadores como Jacques de Vitry compartieron Exemplar o historias morales, advirtiendo a las congregaciones sobre caballeros que entraban en torneos por el premio de una cinta de dama y salían con un billete de ida no reembolsable a embolsable. La condenación. Condenación. El influyente fraile dominico Esteban de Borbón calificó sin rodeos a los trovadores de vendedores de vanidad, acusando a sus canciones de corroer tanto la castidad como todo el orden social. Los moralistas inventaron un nuevo término teológico, amour de règle, o amor desordenado, para trazar una línea nítida entre el afecto conyugal propio, sancionado por Dios, y la fiebre poética y adúltera que barría los salones de la Pondine. Corte. Los tribunales eclesiásticos pronto siguieron el ejemplo de los predicadores, respaldando los sermones con castigos reales. Un caballero descubierto, intercambiando símbolos de amor con una mujer casada durante la Cuaresma,
podría encontrarse condenado a una peregrinación descalzo a un santuario lejano, o forzado a financiar el suministro de velas de iglesia de un año. Una tarifa literal por alardear de un fuego figurativo. Los manuales para confesores de la época aconsejaban a los sacerdotes cómo interrogar a sus feligreses, con preguntas específicas diseñadas para descubrir enlaces clandestinos, intercambios de poesía sospechosos, o, incluso, el simple exceso de soñar despierto con alguien con quien no se estaba casado. El deseo mismo se estaba convirtiendo en un delito imponible, pagadero solo con oraciones y penitencia. Sin embargo, una represión a gran escala se complicaba por el tema del patronazgo. Muchas de las mayores benefactoras de la poesía amorosa, mujeres como Leonor de Aquitania, María de Champaña y Blanca de Castilla, eran las mismas personas que también eran benefactoras entusiastas de monasterios y catedrales. El mismo obispo que condenaba el verso cortés desde el púlpito, el domingo podría encontrarse cenando con una reina amante de la poesía el martes, pidiéndole una donación para construir una nueva capilla. La excomunión directa, por lo tanto, siguió siendo en su mayoría una amenaza retórica. Se necesitaba un compromiso social más pragmático. Algunos clérigos astutos probaron un poco de iguchupsub moral en lugar de la censura directa. El famoso tratado de Amore de Andreas Capellanus, que supuestamente fue encargado por la propia María de Champaña, expone meticulosamente 31 reglas del amor cortés, solo para concluir con un capítulo final que aconseja furiosamente al lector que renuncia todo el sistema como una locura pecaminosa y condenable. El tratado funciona como un espejo de carnaval, que reflejaba los ideales del amor cortés con tanta precisión que revelaban su propia absurdidad inherente. Era un comentario moral disfrazado de manual de usuario. Los satíricos también se sumaron. El Groman de la Rosec, especialmente en la cínica continuación de Jean de Meun, retrata las técnicas de la seducción cortés como salvajemente entretenidas y moralmente en bancarrota. En su sección aparecen maridos celosos, nodrizas manipuladoras venden trucos engañosos, y la virtud de la heroína es finalmente quebrantada mediante retórica astuta y fuerza bruta. El poema se convirtió en lectura obligatoria en las universidades, prueba de que la risa y la parodia a menudo podían herir una idea más profundamente que el anatema. A pesar de todo este rechazo teológico y satírico, el amor cortés sobrevivió porque ofrecía algo que los sermones y los tratados morales rara vez hacían: drama emocional. La gente no abandona el teatro por una conferencia. La Iglesia logró ralentizar la fiebre, recortar sus excesos más escandalosos, pero finalmente no logró extirpar el deseo humano fundamental de desear. Para el siglo XIV, los moralistas seguían tronando desde el púlpito, pero el ADN de los trovadores ya se había mezclado irrevocablemente con el torrente sanguíneo de la cultura europea. Cupido, un poco más castigado y discreto, siguió rasgueando su laúd. Solo un poco más suave ahora, y con un ojo cauteloso siempre puesto en el campanario de la iglesia. Para mediados del siglo XIV, el brillo del amor cortés comenzaba a desprenderse. Una serie de brutales guerras de un siglo, plagas recurrentes y el ascenso de una nueva clase mercantil estaban desdibujando las pulcras jerarquías sociales que una vez habían hecho que el concepto de anhelar desde lejos se sintiera tan elegante y de moda. Los caballeros ya no eran solo nobles vasallos. Muchos eran ahora mercenarios de carrera que se alquilaban al mejor postor. Los trovadores se encontraron compitiendo por la atención con juglares itinerantes y rudos que ofrecían malabarismos y chistes subidos de tono junto a sus canciones. Y el estado de ánimo general de Europa, asolada y traumatizada por la peste negra,
se estaba inclinando lejos de la seda y los suspiros, y hacia el cilicio y la supervivencia. Cuando un tercio del continente está muriendo, la angustia poética por el amor no correspondido empieza a parecer un poco autoindulgente. Sin embargo, el viejo lenguaje del amor no se desvaneció sin más. En cambio, mutó, evolucionando hacia algo más sutil y práctico. Un nuevo género literario, el libro de cortesía, surgió para reenvasar las viejas poses caballerescas para las ambiciosas cortes del Renacimiento. El más famoso de ellos, El Cortesano, 1528, de Baldassare Castiglione, era esencialmente una guía sobre cómo tener éxito en el nuevo panorama político. En lugar de sangrar bajo la ventana de una dama para probar su devoción, al cortesano pulido se le aconsejaba mostrar sprezzatura, una especie de gracia sin esfuerzo lograda a través de ingeniosos comentarios, baile elegante y una admiración poética ligeramente velada. El anhelo intenso seguía ahí, pero la desesperación cruda se había vuelto vulgar. El amor seguía siendo un juego. Las reglas simplemente habían cambiado la cota de malla por jubones de terciopelo. La literatura reflejó fielmente este cambio cultural. En Inglaterra, la obra maestra de Geoffrey Chaucer, Oilus y Criseide. Sí, 1385. Presenta a una pareja de amantes trágicamente atrapados entre los elevados ideales del amor cortés y las brutales realidades de la guerra y el destino. Troilus adora a su amada con devoción de libro de texto, pero la política, la traición y una plaga finalmente destrozan la fantasía. Más tarde, en los cuentos de Canterbury, Chaucer se burla abiertamente de toda la tradición, presentando un caballero cuya elevada retórica romántica supera con creces su ética cuestionable, señalando que las audiencias ahora encontraban tanto placer en parodiar el código como en alabarlo. La invención de la imprenta actuó como un enorme acelerador cultural, donde romances minuciosamente copiados a mano habían circulado solo entre la élite, baratos y producidos en masa libros de cordel, ahora difundían plantillas de amor simplificadas a mercaderes, artesanos y campesinos. Baladas populares sobre heroínas como Edith Brown Make o caballeros como Sir Aldingar condensaron siglos de angustia caballeresca en tragedias compactas, fáciles de recordar y de tararear. La conversación amorosa se convirtió en cultura de masas, menos refinada, más democrática y cada vez más teñida de un humor terrenal y práctico. Mientras tanto, la política del mundo real estaba complicando aún más el arte del flirteo. En Francia y Borgoña, las famosas cortes de amor, tribunales simulados donde las damas juzgaban complejas disputas amorosas, se desvanecieron gradualmente a medida que las monarquías centrales desconfiaron de que los aristócratas usaran de que los aristócratas. Estos espectáculos románticos para forjar poderosas camarillas políticas. Los reyes, al final, preferían mucho más los juramentos de lealtad que los juramentos de amor. Sin embargo, los vestigios de las viejas costumbres perduraron. Los torneos todavía presentaban caballeros luchando por los favores de las damas. Jóvenes nobles aún aprendían unos cuantos acordes en el laúd para dar una serenata a un posible pretendiente desde debajo de un balcón. Los manuales de heráldica sostenían que un caballero podía llevar un corazón en llamas en su escudo en honor de una doncella. Incluso el género emergente de poesía del Día de San Valentín
registrado por primera vez en el siglo XV, hacía eco del antiguo vocabulario cortés de servicio, secreto y dulce, delicioso dolor. Al final, el amor cortés nunca murió realmente. Simplemente se despojó de su pesada armadura, se puso algo más cómodo y se adentró en el Renacimiento disfrazado de etiqueta refinada. El sueño de un deseo ennoblecedor y transformador resultó demasiado embriagador para que la sociedad lo abandonara por completo. Así que Europa simplemente reescribió el guión, suavizando sus tragedias, burlándose de sus excesos y vendiendo sus tropos más populares a cada estrato social. El amor seguía siendo un ritual. Los escenarios simplemente habían cambiado. El amor cortés pudo haberse desvanecido como práctica social vivida, pero su ADN cultural se entrelaza en todo el tapiz del romance occidental como un hilo de tinta dorada sobre antiguo pergamino. Es el fantasma en la máquina de cada historia de amor que nos hemos contado. Cuando el Renacimiento cambió su cota de malla por satén, poetas como Petrarca y su ejército de sonetistas simplemente reformularon a la inalcanzable dama noble como Laura, un objeto de devoción hermoso pero distante. Shakespeare tomó el tropo y le dio la vuelta gloriosamente, haciendo de Julieta una pareja igual y activa para su asombrado Romeo. Pero el ideal de adoración desde lejos sigue siendo lo que alimenta la pasión inicial de Romeo desde debajo de su balcón. ¡Pum! Ese rollo de sufrir en silencio se transformó en el gran gesto romántico. Discursos de balcón, cartas secretas pasadas por sirvientes, rosas arrojadas a ventanas iluminadas por la luna. Todos ellos rituales medievales disfrazados de atuendo isabelino. La Ilustración, con su enfoque en la razón y la lógica, se burló abiertamente del exceso caballeresco. Sin embargo, todavía valoraba la sensibilidad, ese dulce y sentimental anhelo de un deseo no expresado. Las heroínas ingeniosas de Jane Austen podrían burlarse de la noción de caballeros de brillante armadura, pero la devoción silenciosa, taciturna e inicialmente no correspondida de Mr. Darcy hacia Elizabeth Bennet es un eco directo de la muda adoración de Lanzarote por Ginebra, solo que ahora está atemperada por la responsabilidad moral y una demanda de respeto mutuo. Los poetas de la era romántica del siglo XIX tomaron ese patetismo y subieron el volumen a 11. Un poema como She Walks in Beauty de Byron se habría sentido perfectamente en casa siendo recitado ante una duquesa del siglo XII. Los manuales de etiqueta victorianos luego volvieron a armar la cortesía para la era industrial, creando un laberinto de reglas que gobernaban las tarjetas de visita, los bailes con chaperona, e incluso el lenguaje secreto de las flores. Todas estas costumbres tienen una deuda masiva con el simbolismo medieval, donde los favores y los gestos codificados significaban devoción mientras mantenían una estricta ficción de contención pública. Cuando la ciudad industrial llena de smog reemplazó el castillo con corrientes de aire, el amor aún requería una coreografía compleja, y la sociedad todavía juzgaba a los posibles amantes por su maestría de esas señales codificadas. El cine, por supuesto, heredó toda la pompa. Aventureros del cine mudo como Douglas Fairbanks cortejaban a damas en apuros con una combinación de osado manejo de la espada y miradas conmovedoras y anhelantes. La edad de oro de Hollywood pulió el arquetipo hasta convertirlo en el smoking de Fred Astaire y el vestido de baile de Ginger Rogers. Y piénsalo, cada comedia romántica que basa toda su trama en un solo beso perfecto después de 90 minutos de tensión fabricada, no hace más que recrear la premisa central y tentadora del amor cortés. La anticipación es casi siempre más dulce que la consumación.
Incluso las sagas modernas de superhéroes mantienen viva la llama. ¿Qué es Spider-Man balanceándose por los rascacielos solo para dejar una rosa a Mary Jane, sino un caballero moderno realizando una gesta por el favor de su dama? El campo de batalla ha cambiado, pero la devoción no. En una extraña paradoja, nuestra cultura digital ha revivido la distancia medieval. Los fandoms en línea idolatran a celebridades que nunca conocerán, componiendo obras épicas de fanfiction, tal como los trovadores compusieron sus secansos. Los corazones de emoji y los GIF de reacción han reemplazado los acordes de laúd y las cintas de seda como símbolos de afecto. Sin embargo, la dinámica fundamental sigue siendo inquietantemente similar. El amado exaltado y distante, el admirador anhelante y el interminable desplazamiento del deseo digital insatisfecho. Los críticos a veces llaman a estos patrones artificiales, incluso tóxicos, y ciertamente pueden serlo. El amor cortés siempre se equilibró precariamente en el filo de la obsesión. Sin embargo, su increíble resistencia demuestra que los humanos todavía anhelan marcos narrativos para sus pasiones. Queremos reglas, búsquedas, símbolos y drama. Podríamos decir que queremos un amor realista, pero nuestras cifras de taquilla y de streaming sugieren lo contrario. El sueño del amor cortés persiste porque halaga tanto nuestras emociones como nuestra imaginación. Así que, al final, fue un sistema hermoso, hipócrita y completamente demencial que enseñó al mundo occidental cómo convertir el desamor en arte elevado. Fue un código que celebraba amar a alguien a quien nunca podrías tener de verdad, demostrando que durante siglos lo más romántico que una persona podía hacer era sufrir. Y hemos estado escribiendo canciones tristes y hermosas sobre ello desde entonces.